Hola y bienvenidos a esta conferencia en la que veremos cómo optimizar un panel de control incorporando productos comunicables. Mi nombre es Javier Castillo Velarde y soy Product Manager en Siemens España. Recordaros que tenéis disponible un botón para realizar cualquier duda o pregunta a lo largo de esta charla y mis compañeros que están en el chat os irán dando respuesta a todas esas preguntas. Durante la charla vamos a ver ejemplos prácticos con el fin de dar soluciones genéricas. Es importante recordaros que es vuestra responsabilidad adaptar estos ejemplos a las normativas o reglamentos aplicables en vuestro país o región, así como a vuestras necesidades particulares. He querido realizar una presentación más bien orientada a ejemplos prácticos, en concreto modificar un pequeño panel de control realizado mediante cableado convencional, únicamente añadiendo o cambiando productos estándar por productos comunicables. En el ejemplo que veis en pantalla, como veis, lo he dividido en dos partes. En el lado izquierdo tenemos 4 salidas a motor, formadas por 4 guardamotores y 4 contactores. De forma adicional, 2 de estas salidas a motor van a necesitar la vigilancia y supervisión de límites superiores e inferiores de la intensidad, y por ello necesitamos 2 relés de vigilancia de intensidad. También tenemos nuestros pulsadores, selectores y pilotos luminosos para el control y señalización de estado de cada uno de estos arranques a motor. En el lado derecho tenemos una derivación a motor un tanto especial y con unos requisitos de diagnóstico y supervisión más elevados. Por ello vamos a necesitar múltiples relés de supervisión y vigilancia, que en nuestro caso podrían ser de, por ejemplo, temperatura, tensión, corriente y corriente diferencial. También tendremos nuestro juego de pulsadores y selectores. En el centro, como veis, tenemos nuestro PLC, en este caso una ET200 SP, junto con sus tarjetas de entradas y salidas digitales. Abajo podéis ver la fuente de alimentación con sus protecciones electrónicas para la parte continua recomendadas. Como podéis ver, en este panel de control y en la mayoría de paneles de control que nos encontramos en el mercado, la comunicación únicamente alcanza hasta el nivel de entradas y salidas del PLC y nunca o no suele llegar más allá de los dispositivos que tenemos en automatización. Es decir, no alcanzan los elementos finales que tenemos en campo, como actuadores y sensores. Esto es algo ampliamente mejorable y veremos cómo Siemens nos puede ayudar en ello. Si volvemos a nuestro ejemplo, vamos a empezar adaptando nuestro panel de control por las 4 derivaciones que tenemos en el lado izquierdo. Empezaremos por el cableado tradicional que habitualmente utilizamos para el control de una única derivación a motor. Lo primero que necesitaremos será el control de la bobina mediante el PLC. Para ello vamos a necesitar 2 cables, esto siempre y cuando estemos en el mejor de los casos y no estemos utilizando relés intermedios de interface. He preferido escoger el sistema o solución más sencilla para así simplificar el ejemplo. Después necesitaremos otros 2 cables más para saber el estado del contactor. Este cableado habitualmente se lleva al contacto normalmente abierto que el propio contactor incorpora. Por último, vamos a necesitar otros 2 cables más para conocer el estado del guardamotor. De esta forma podremos saber si llega tensión hasta nuestro motor o si el propio guardamotor ha podido disparar. En total, y como veis en la imagen, necesitamos un número de 6 cables y 12 puntos de conexión para una única derivación a motor. En nuestro caso, y como tenemos 4 salidas a motor, estamos hablando de requerir un total de 24 cables y 48 puntos de conexión. Pero aún nos falta añadir los 2 relés de vigilancia o supervisión de la intensidad. Para ello, añadimos los 2 relés junto con el cableado correspondiente.
En nuestro caso, vamos a utilizar 2 cables por cada uno de estos relés. Estos cables nos van a proporcionar la señal de estado de cada uno de estos relés. No nos van a decir la medida exacta o real que está realizando el relé, pero por lo menos nos va a poder decir o dar el feedback de si la señal ha sido rebasada por algún límite, ya sea superior o inferior. Podríamos haber escogido relés que nos devuelvan la medición mediante una salida analógica, pero esto conllevaría la necesidad de tener entradas analógicas. Y por simplificar el ejemplo, no he querido realizarlo de esta forma. Finalmente, con los relés, y como podéis ver en la imagen, tenemos un total de 28 cables y 56 puntos de conexión. En el PLC vamos a necesitar 4 salidas digitales y 10 entradas digitales, lo que cubrimos con una tarjeta de salidas y 2 de entradas. Esto, o algo muy similar, es lo que realmente nos encontramos en la mayoría de situaciones en el mercado. ¿Qué pensáis si os digo que podemos mejorarlo sustancialmente y además de una forma muy sencilla? Supongo que querréis saber cómo. Bueno, la verdad es que es bastante sencillo. Únicamente vamos a tener que añadir o dotar de comunicación los actuadores y sensores. Supongo que ya más de alguno os lo habríais imaginado. De esta forma podremos tener una comunicación bidireccional con datos cíclicos o acíclicos y así alcanzar mediante el sistema de comunicaciones hasta el último elemento, el sensor y el actuador. Para esta parte del panel de control, la comunicación que hemos escogido es IO-Link. Para que podáis entender mejor lo que es la comunicación IO-Link, he preferido haceros una analogía de la misma con el USB. Digamos que IO-Link es en la industria lo que el USB es para la vida cotidiana. Nos va a permitir saber con qué dispositivos estamos realizando la comunicación, el nombre de los mismos, qué ajustes tiene, modificarlos en cualquier momento o incluso copiar ajustes y pegarlos en otros dispositivos. También nos va a permitir transmitir un diagnóstico de estado y señalización como podría realizar la impresora de cualquiera de nosotros. La impresora que tenemos en casa o en la oficina. Supongo que todos estáis habituados a este tipo de mensajes. Mensajes como, por ejemplo, me queda poco papel, no tengo tinta o vaya, hay un atasco. Este, al fin y al cabo, es el día a día que podemos tener cualquiera de nosotros y gracias a la comunicación IO-Link, que es muy sencilla, nos va a permitir tener diagnósticos de este tipo. Cada fabricante va a ser el que decide qué diagnóstico es el que su equipo va a proporcionar. Y supongo que ahora pensaréis, ¿cómo que cada fabricante? ¿Esto no es algo exclusivo de Siemens? ¿Que sea solo de Siemens? Pues la verdad es que no. Existen multitud de fabricantes, como veis en la parte izquierda de la pantalla, que disponen de productos comunicables mediante IO-Link y que pertenecen a una única asociación, la Asociación de Profibus. Como características más relevantes de la comunicación IO-Link, deciros que es una conexión punto a punto entre sensor o actuador con el PLC. Se utiliza un único cable de 3 hilos, cable normal, sin apantallar, y que tiene como única limitación 20 metros de distancia. Es un sistema muy fácil de integrar, en el que alimentación y datos se transmiten a través de un único cable. En nuestro caso, todo el portfolio de productos IO-Link que tenemos están integrados en un único software que a muchos de vosotros os sonará, TIA Portal. Es nuestro software, digamos, de configuración y parametrización para la parte de automatización. Para componer un sistema IO-Link vamos a necesitar los siguientes componentes. Lo primero de todo, un maestro IO-Link que tendrá un número de canales determinado para recibir las señales de los dispositivos que tenemos en campo con comunicación IO-Link. Por ejemplo, tenemos maestros para el S7500, el 1200 y la ET200SP. Vamos a necesitar también productos compatibles o comunicables mediante IO-Link, como por ejemplo contactores, relés de vigilancia, pulsatería o lectores RFID. Después necesitaremos un único cable de 3 hilos o 3 cables normales
que, como ya hemos visto, no tienen ninguna necesidad especial del tipo de cable que utilicemos. Y por último, vamos a necesitar una herramienta o un software de parametrización y configuración, que en nuestro caso es TIA Portal. En cuanto al maestro, el número de canales que tenga tiene un número limitado de dispositivos. En nuestro caso y en el ejemplo que vamos a tratar, el maestro de la ET200SP tiene 4 canales. Cada canal es capaz de transmitir un número de información. En caso de que utilicemos derivaciones a motor, como veis en la parte de arriba de la imagen, podemos utilizar hasta 4 arranques a motor por cada uno de estos canales. Por lo que, si únicamente utilizamos arranques a motor, podremos controlar hasta 16 derivaciones a motor. En el caso de los relés de medida y de vigilancia, estos relés transmiten una mayor información por tratar señales analógicas. Cada uno de estos relés ocupará un canal entero. En el ejemplo de abajo tenemos 3 relés de vigilancia, cada uno ocupando un canal, y el cuarto canal ocupado por 4 derivaciones a motor. En cuanto a los canales y su uso, podéis utilizarlos y hacer las combinaciones que vosotros consideréis. En ese sentido, no hay ningún problema. Si ahora aplicamos lo que hemos aprendido acerca de IO-Link y esta tecnología en nuestro panel de control, veréis cómo podemos llegar a simplificarlo en gran medida. Lo primero que haremos será retirar los relés, el cableado y las tarjetas de entradas y salidas que no vamos a necesitar. Sustituiremos una de esas tarjetas por el maestro IO-Link con 4 canales para la ET200SP. Y en los contactores lo que tendremos que hacer será sustituirlos por unos contactores compatibles con dicha comunicación. A estos contactores le vamos a aplicar el módulo que estáis viendo en pantalla. Este módulo se acopla al frontal del contactor, donde habitualmente conectamos los contactos auxiliares. Este módulo es el que será cableado a nuestro maestro del PLC. Mediante un único cable de 3 hilos, lo cablearemos a las bornas L+, CQ, L-. Después, lo que tendremos que hacer será alimentar la bobina de estos contactores en las bornas A4- y A3+, que veis en la imagen de la derecha. Esta alimentación de los contactores de IO-Link siempre será 24 voltios de continua. Finalmente, para poder transmitir tanto la señal de las bobinas como la comunicación entre el resto de dispositivos, tendremos que conectar un cable plano entre estos dispositivos. De esta forma ya tendremos nuestro conjunto de derivaciones a motor totalmente configurada y en pleno funcionamiento. Para realizar la vigilancia de la intensidad, mi propuesta es utilizar el relé que acabáis de ver en pantalla, 3RR24. Este relé se acopla al contactor de igual forma que se haría con un relé de protección contra sobrecarga del motor, y realiza una medida directa de la intensidad en las 3 fases, sin necesidad de toroidales ni cableado adicional. Ya solamente el poder realizar la medida de forma directa y encima estar acoplado al propio contactor es una gran ventaja en cuanto a cableado. Pero además, este relé, como ya hemos visto, intercambia mucha más información que los contactores, ya que trata señales analógicas, y cada uno de ellos utilizará un canal completo de nuestro maestro IO-Link. Por tanto, lo que tendremos que hacer será cablear cada uno de estos relés a nuestro maestro en el PLC, y ya que la propia alimentación se transmite a través de la propia comunicación IO-Link, no será necesario alimentarlos. Como podéis ver, hemos reducido una solución que teníamos inicial de 28 cables en únicamente 5 cables, lo que supone una gran optimización en cuanto a cableado, y de 56 puntos de conexión a únicamente 22, lo que nos permite reducir considerablemente nuestro tiempo de construcción en el panel de control. Pero realmente aún no hemos visto todas las ventajas que IO-Link nos ofrece, ya que nos faltaría saber qué datos de diagnóstico, estado y configuración pueden transmitir con el PLC. Para ello,
En la tabla que tenemos a continuación en el lado izquierdo, tenemos la imagen de procesos que estos módulos de comunicación de los contactores transmiten con el PLC de forma cíclica o permanente. Fijaos que por cada uno de estos contactores transmite información como por ejemplo su estado, si está listo, si el motor está conectado o si existe algún tipo de fallo. En la tabla de la derecha lo que vemos son los datos que puede transmitir de forma puntual o acíclica. Quizá uno de los datos más relevantes es el tercero que veis de la tabla, que dice que no hay tensión de red. Ello es porque este módulo es capaz de determinar si realmente está circulando tensión a través del contactor, lo que nos va a sustituir directamente la señal de feedback que teníamos desde el propio guardamotor. En cuanto al relé de vigilancia de intensidad, de nuevo volvemos a tener en la parte izquierda la imagen de procesos que se transmite de forma cíclica o permanente con el PLC. Igual que con el otro caso, datos como por ejemplo si está listo, si hay alguna advertencia o el valor analógico que escojamos de todas las medidas que el propio relé realiza. También podremos iniciar un retardo en el arranque de monitoreo de este relé o incluso un rearme o reset de forma remota. El resto de tablas son datos que se transmiten de forma acíclica. Datos como por ejemplo qué tipo de advertencias o fallos tiene el dispositivo, si ha sido superado el límite superior o el límite inferior, los límites establecidos en el propio relé, tiempos de retardo, pérdidas de fase, secuencias y también todos los valores medibles por el propio relé, como intensidad activa, intensidad aparente, mínimos, máximos, medias, tensión, coseno de phi, contador de ciclos de maniobra o contador de horas de funcionamiento. Como veis, tienen un diagnóstico mucho más elevado del que nos puede permitir o nos puede dar un relé convencional, en el que únicamente tendríamos la señal de su estado de conmutación. A continuación os voy a poner un vídeo en el que podáis ver cómo integramos estos dispositivos IO-Link en nuestra herramienta determinada para ello. Como veis, ya tenemos nuestro maestro IO-Link acoplado a nuestro PLC. Tan solo tendremos que dar clic derecho en el propio maestro e iniciar la herramienta de configuración y parametrización de dispositivos IO-Link. Esta herramienta se llama S7PCT. Después tendremos que ir añadiendo los dispositivos IO-Link que tengamos, simplemente arrastrando a cada uno de los canales en el que realmente lo estemos cableando. En la pestaña de direcciones, además, vamos a poder ver qué direcciones se han asignado de forma automática en el PLC para cada uno de los datos que se va a transmitir de forma cíclica. Y por último, si pinchamos en cada uno de los dispositivos IO-Link que hemos añadido, tenemos diferentes pestañas con diferentes funcionalidades. Tenemos la pestaña de parámetros en la cual vamos a poder modificar o configurar los ajustes del propio relé. Tenemos la pestaña de observación en la cual vamos a poder ver los valores que monitorea, así como también los estados. Y por último tenemos la pestaña de diagnóstico, la cual nos va a decir el estado en el que se encuentra nuestro relé. Si volvemos a nuestro ejemplo, para esta primera parte que os he querido mostrar, solo nos queda adaptar y configurar de una forma comunicable nuestros pulsadores. Para ello, empezaremos viendo de qué manera tradicional estaríamos realizando el cableado de los mismos. Para el selector manual 0 automático necesitaremos 4 cables. Para los botones de marcha y paro vamos a necesitar otros 4 cables. Y para el LED de señalización necesitaremos 2 cables más. En total tendremos 10 cables y 20 puntos de conexión únicamente para la señalización y control de una de estas derivaciones a motor. Como tenemos 4, en total estamos hablando de 40 cables y 80 puntos de conexión. En el PLC vamos a necesitar 4 salidas digitales y 16 entradas digitales, lo que cubriríamos con una tarjeta de salidas y 2 de entradas. Supongo que muchos de vosotros ya os estáis imaginando y tenéis en mente ese panel de control que habéis visto o que incluso habéis llegado a construir vosotros mismos, en el que tenéis un gran número de cables
yendo desde únicamente la puerta de vuestro panel de control hasta el PLC, con todo el trabajo y esfuerzo que ello conlleva. Para mejorar y adaptar esta parte de nuestro panel de control, he decidido que utilicemos pulsatería con comunicación Profinet. Para ello, nos podremos deshacer de las tarjetas de entradas y salidas, así como de todo el cableado y esfuerzo que ello conlleva. Lo primero que me gustaría aclararos es que el actuador o elemento luminoso sigue siendo el estándar. No hay que realizar absolutamente ningún cambio, ya que el producto es el habitual que realmente seguís utilizando. El soporte pasa exactamente lo mismo. Es el producto estándar. No hay que realizar absolutamente ningún cambio. Y por último, lo único que tendremos que cambiar será los contactos o módulos LED que tenemos por la parte trasera. Estos contactos será lo que realmente tengamos que sustituir por los equipos que os voy a mostrar a continuación. En primer lugar, necesitaremos una pasarela Profinet. Esta pasarela Profinet será conectada al primero de los pulsadores o selectores que tengamos en nuestra configuración de pulsadores. En nuestro caso, al selector de arriba de la izquierda. En cuanto a las conexiones que tiene esta pasarela, como veis, tiene diferentes entradas digitales, así como una salida digital. Y adicionalmente dispone de una entrada analógica, lo que nos va a permitir cablear, por ejemplo, la señal de entrada de un potenciómetro. Los dos bornes de abajo de la izquierda serán los que utilicemos para la alimentación de la electrónica de la propia pasarela. Tanto la comunicación como la alimentación de la electrónica será transmitida a través del cable plano que veis en la pasarela. Debajo de este cable plano veis que hay una pastilla la cual guarda la configuración de la pasarela. En caso de que esta pasarela tenga que ser sustituida por otra, esa pastilla puede ser retirada y puesta en la nueva pasarela y toda la configuración será cargada de nuevo. En la parte de abajo de esta pasarela hay un único conector, el cual será nuestro conector Profinet. Y tendremos que llevar o bien a un switch, o bien a nuestro PLC, o bien a una pantalla HMI. Una vez conectada nuestra pasarela, necesitaremos en el resto de elementos de nuestro conjunto de pulsadores cambiar esos módulos que tenéis en el centro por los módulos que empiezan a aparecer en pantalla. Estos módulos son, en el primero de los casos, módulos con únicamente contactos. El del medio es un módulo únicamente con señalización LED y el último es un módulo combinado, el cual tiene tanto contactos como señalización LED. Estos módulos van a ir siendo conectados y cosidos entre todos ellos a la pasarela mediante el cable plano que veis en la imagen. Como limitaciones de esta pulsatería Profinet, deciros que por cada una de las pasarelas que pongamos podremos poner como máximo 20 elementos más, que no puede haber más de 1 metro entre dispositivos o pulsadores y que la suma total del conjunto no puede exceder 10 metros. Una vez hemos conectado todos los pulsadores entre sí mediante ese cable plano, tendremos que alimentar la electrónica de nuestra pasarela mediante 24 voltios de continua. Y por último, conectaremos nuestra pasarela, en nuestro caso, al PLC. No os he comentado, ya que nuestro ejemplo en particular no requiere de exigencias de seguridad, que también disponemos de esta misma pasarela en versión segura, versión safety. Sería una pasarela la cual veríais destacada por su color amarillo, que nos garantiza un nivel de seguridad hasta SIL 3 o PLE. Esta pasarela además se comunicará con el PLC a través de comunicación ProfiSafe. Es relevante destacar que esta pasarela segura es la que debe albergar el elemento de actuación de seguridad. Como veis, hemos sustituido una solución inicial de un gran número de cables, 40 cables, por únicamente 2 cables, y en el que teníamos 80 puntos de conexión por únicamente 4 puntos de conexión. Como veis, el ahorro en esta parte del panel de control es altamente elevado, superando el 95% de ahorro en cables, conexiones, tiempo y mano de obra. Pero estas no son únicamente las ventajas que esta pulsatería nos proporciona. Gracias a que tenemos comunicación mediante Profinet,
nos podemos beneficiar de las características y propiedades que Profinet nos proporciona, como por ejemplo las distancias de transmisión de datos. Podemos utilizar cable Ethernet o Profinet estándar, o si requerimos distancias mayores, podemos utilizar fibra óptica. También podremos realizar transmisiones de señales de forma inalámbrica. Otra ventaja que nos proporciona esta pulsatería Profinet será el diagnóstico de estado de cada uno de estos elementos. Como veis, tanto pasarela como cada uno de los módulos que hemos puesto sobre cada uno de los pulsadores tiene un piloto de señalización. En caso de que dicho piloto de señalización esté en verde fijo, todo estará correcto. En el momento que uno de estos pilotos se ponga en color rojo, quiere decir que el dispositivo está defectuoso o que existe algún tipo de fallo. Y muy fácilmente y visualmente podremos determinar cuál es el dispositivo que está en fallo o en error. Si la pasarela empezase a parpadear en rojo y dejásemos de ver pilotos iluminados en alguno de los módulos, quiere decir que el cableado o conexión es defectuoso. Y por último, en el momento en que actuamos sobre alguno de estos pulsadores o selectores, el LED luminoso que tiene detrás empezaría a parpadear. Observando nuestro ejemplo en completo y viendo los cambios que hemos realizado en nuestro panel de control, observamos que hemos conseguido una reducción de 68 cables a únicamente 7 cables y de 136 puntos de conexión a únicamente 26 puntos de conexión. Además, hemos optimizado nuestro panel de control en cuanto a diagnóstico y transmisión de datos y también hemos optimizado el espacio. Estamos hablando de reducciones de cableado y conexiones superiores al 80%. Si ahora entramos a analizar la parte derecha, esa derivación a motor especial que teníamos, el cableado correspondiente de forma tradicional a esta parte de nuestro ejemplo es el que ya hemos visto hasta ahora. Primero necesitaremos 6 cables para el control del motor, así como para el feedback del guardamotor y contactor. A continuación necesitaremos 2 cables más por cada uno de los relés. Y finalmente necesitaremos 10 cables para el conjunto de pulsadores. Fijaos que para una única derivación a motor estamos hablando de un total de 24 cables y 48 conexiones, lo que en el PLC nos llevaría a necesitar 2 salidas digitales y 10 entradas digitales, lo que cubriríamos con una tarjeta de salidas y 2 de entradas. Con el fin de enseñaros una solución alternativa diferente y quizá más optimizada para este caso concreto, he decidido que en esta ocasión sustituyamos tanto las tarjetas de entradas y salidas, como el cableado, como los relés, como la pulsatería, por un único equipo, el que vais a ver a continuación en pantalla, que se llama Simocode. Este equipo es un relé inteligente, el cual está pensado y optimizado para la gestión y control de motores de forma eficiente. Nos va a garantizar una alta disponibilidad de los motores, así como un alto diagnóstico y vigilancia de datos. Este equipo en concreto, en nuestra configuración, tendrá un módulo de medida, que es el primero que veis a la izquierda, el cual nos va a vigilar datos como la intensidad y la tensión. El siguiente módulo que podéis ver es nuestra unidad base, la cual dispone de entradas y salidas digitales. Esta unidad base será configurada y parametrizada vía software, utilizando bloques de función y lógicas sencillas, así como contadores o temporizadores. En nuestro caso, la unidad base será comunicable mediante Profinet, pero disponemos de este equipo con diferentes versiones de comunicación, en Profibus, Profinet, Ethernet IP y Modbus RTU. Además, este dispositivo dispone de web server y comunicación OPC-UA, lo que nos va a permitir tener los datos accesibles desde cualquier lugar e incluso poder transferir dichos datos a la nube como podría ser MindSphere. A la unidad base le iremos añadiendo diferentes módulos con funcionalidades específicas. En nuestro caso, los módulos que vamos a utilizar serán de entradas de señales de sondas de temperatura y de vigilancia de corriente diferencial. Pero disponemos módulos de entradas y salidas analógicas, de entradas y salidas digitales,
módulos seguros, ya sea con seguridad local o para comunicación con el PLC mediante ProfiSafe, y en el caso de las versiones más básicas del Simocode tenemos módulos multifunción. Por último, tendremos nuestra pantalla, la cual la utilizaremos para el control, diagnóstico y conocimiento de estado de nuestro equipo, así como de nuestro motor. En ella podremos visualizar valores y parámetros, ver mensajes de estado y controlar el motor de forma local. Todo ello lo iremos uniendo, tal y como veis en la imagen, mediante un cable plano. Y lo siguiente que tendremos que hacer será alimentar nuestra unidad base, en nuestro caso en 24 voltios DC. Para el control del contactor, ya que nuestro relé inteligente dispone de entradas y salidas digitales, lo haremos desde el propio relé, cableando en él tanto el control de la bobina como el estado de feedback del contactor. Y finalmente, lo único que nos queda será conectar nuestra unidad base comunicable con el PLC, en este caso en Profinet. Como podéis ver, y en una única derivación a motor, hemos conseguido reducir de 24 cables a únicamente 6 y de 48 puntos de conexión a únicamente 12. En la siguiente diapositiva os voy a mostrar 3 accesorios muy pequeños que nos pueden permitir ahorrar mucho tiempo y facilitar la manipulación del Simocode. El primero de ellos es un conector de direccionamiento, el cual nos va a permitir asignar una dirección Profibus o Modbus sin necesidad de un ordenador. El segundo de ellos es el módulo de memoria, en el cual queda cargada la configuración y parametrización del propio Simocode. En caso de sustituir este equipo, tan solo tendremos que inyectar este módulo de memoria en el nuevo equipo y de esta forma ya queda directamente listo para su funcionamiento. Y el tercero de ellos, muy utilizado en CCMs inteligentes, para que cuando cambiamos un cubículo por otro, realice el direccionamiento y parametrización del equipo de forma automática. Si aplicamos esta segunda parte del ejemplo a nuestro panel de control global, veis que hemos llegado a optimizar en gran medida el tamaño y cableado de nuestro panel y habremos evitado multitud de posibles errores a la hora de la construcción del panel de control. Si lo valoramos en el conjunto global, estamos hablando de que hemos reducido 92 cables a únicamente 13 y que hemos reducido de 184 puntos de conexión a únicamente 38. Esto supone un ahorro de más del 85%. Supongo que con esto ya pensáis que hemos terminado, pero realmente, ¿qué pensaríais si os digo que todavía podemos llegar a optimizar aún más nuestro panel de control? En el caso de las 4 derivaciones que tenemos a la izquierda, mediante contactores IO-Link, recalcar que estos contactores IO-Link los tenemos disponibles hasta la gama de 100 amperios. Sin embargo, la alternativa que os voy a dar ahora está pensada para derivaciones a motor de hasta máximo 12 amperios. El equipo en sí se llama ET200SP Motor Starter. Como veis, es un arrancador directamente integrado en nuestra periferia ET200SP. Este arrancador a motor es muy compacto y tiene todas las protecciones necesarias para nuestro motor. Dispone de protección contra cortocircuito y protección contra sobrecarga del motor electrónica. Además, tiene un sistema de conmutación híbrida, el cual combina un sistema electrónico basado en tiristores con un sistema tradicional basado en contactos mecánicos. Gracias a este sistema híbrido tenemos una derivación o arranque a motor muy compacto, que únicamente mide 30 milímetros de ancho. Entre los modelos disponibles de esta derivación a motor tenemos 4. El primero de ellos es de conexión directa del motor. El siguiente que disponemos sería capaz de realizar inversión de giro y los 2 siguientes modelos son exactamente iguales pero con funcionalidad de seguridad. Es decir, tendríamos arranque directo en versión de seguridad y arranque inversor también con funcionalidad de seguridad. Ambos alcanzarían una categoría de seguridad SIL 3 o PLE. Todos estos modelos, como ya os he comentado, mantienen el mismo ancho de 30 milímetros, lo que lo convierte en un sistema muy compacto y además tendríamos el propio diagnóstico y control de cada una de estas derivaciones a motor directamente integradas en el PLC. Si aplicamos este producto al ejemplo de nuestro panel de control,
Veis cómo quitamos nuestros guardamotores, contactores, relés de vigilancia y maestro y Olin. Y entonces lo que haríamos sería instalar directamente estas salidas a motor. Quizá os haya llamado la atención que hayamos quitado también los relés de vigilancia, pero es que este equipo también vigila y supervisa la intensidad, así como otros parámetros que podéis ver en el propio manual o preguntar a nuestros expertos. En total, con esta segunda optimización habremos conseguido una reducción de 92 cables a únicamente 8 y de 184 puntos de conexión a únicamente 16, lo que supone más de un 91% en reducción de cables, conexiones, esfuerzo, mano de obra y tiempo. Como muchas veces esto queda muy bonito en el PowerPoint y queda muy bonito decirlo, os he preparado algunos ejemplos de algunos de nuestros clientes para que veáis realmente los beneficios que estas soluciones nos aportan. En este ejemplo veis cómo tenemos un panel de control con contactores IO-Link y base de potencia 3RV29. Ambos sistemas nos han permitido realizar la construcción de este panel de control de una forma muy rápida y eficiente, además del aspecto visual que queda en el propio panel de control. En cuanto al Shimocode, fijaos cómo una solución convencional o tradicional conlleva un gran esfuerzo y trabajo ya solamente en labores de ingeniería. Estas 4 hojas en nuestros diagramas eléctricos serían sustituidas únicamente por una en caso de utilizar Shimocode. Ya no es solamente el tiempo de montaje y cableado que optimizamos, sino también las labores de ingeniería. En cuanto a las derivaciones a motor en periferia, fijaos cómo de una forma muy compacta podemos tener multitud de salidas a motor directamente integradas en nuestro PLC. Queda un sistema muy compacto y a la vez muy limpio. Y por último, os quiero enseñar la pulsatería, en la cual tenemos 2 paneles exactamente idénticos, compuestos de 12 pulsadores, una parada de emergencia y un potenciómetro. A la izquierda podéis ver cómo necesitamos de un gran número de cables, ya que muchos de estos pulsadores necesitan doble cámara de contactos y por tanto un gran esfuerzo en cableado y en mano de obra. Mientras que a la derecha tenemos nuestra solución en Profinet. Como veis, hemos reducido significativamente el número de cableado y encima tendremos una solución con mayor diagnóstico. En este caso en concreto, como además tenemos un potenciómetro, dicho potenciómetro podrá ser cableado directamente a la pasarela, la cual ya mandará esa entrada analógica directamente al PLC. En este caso, como veis, tenemos una parada de emergencia y la pasarela que veis es una pasarela de seguridad, por eso es de color amarillo. Si vemos esta misma comparativa viendo el panel de control al completo, es decir, viendo su interior, veis cómo la solución convencional o tradicional requiere de un gran número de cables y un gran número de horas de trabajo, así como un espacio determinado que mediante la pulsatería con comunicación Profinet vamos a reducir considerablemente. Fijaos cómo esta solución mediante pulsatería Profinet hemos reducido el espacio y el tamaño que necesitamos en nuestro panel de control y además únicamente necesitamos pasar los cables de alimentación de la electrónica de la pasarela y el cable de red. Pues bien, con esto sí que hemos llegado ya al final de esta presentación. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Deciros que para más información podéis visitar la página web que veis en pantalla o bien contactar con cualquiera de nuestros expertos. Recordaros también que visitéis nuestra feria virtual, donde podéis encontrar más información acerca de productos o soluciones y podréis contactar con cualquiera de nuestros expertos para hacer cualquier tipo de consulta. Pues bien, me quedo aquí unos minutos más para ir respondiendo las preguntas que hayan quedado sin responder y además así responder a las nuevas preguntas que os hayan surgido y deciros que tengáis un buen día y que muchas gracias por vuestra asistencia. Un saludo.